Saludos amigos, bienvenidos a esta quinta shiur sobre Ben Hametzarim y Tisha B'Av. Amigos, hoy vamos a ver un tema que es una pregunta. Es ¿por qué fue destruido el Sagrado Templo y cómo podemos reconstruirlo? Amigos, en las 4 primeras shiurim, es decir, primeras clases, sobre las 3 semanas y Tisha B'Av, puse la atención, en los eventos históricos que sentaron pues las bases para nuestros días de duelo nacional. En esas últimas 4 shiurim, ya para culminar esta seguidilla de estudios, veremos más específicamente qué es lo que perdimos cuando cada uno de los sagrados templos fueron destruidos y cuáles fueron las causas de estas tragedias desde la perspectiva espiritual del judaísmo. Esto que he estado presentando hacia vosotros no es un mero esfuerzo, digamos, académico, sino que es también entender qué es lo que perdimos y la causa por la cual lo perdimos. Y es el primer paso, que debemos dar para poder corregir los errores del pasado y construir el futuro. Estas clases, amigos, estas shiurim, también nos ayudarán a comprender, por qué seguimos guardando el duelo en Tisha B'Av, en el 9 de Av, y qué podemos ganar, al hacer este ayuno. Y antes de entrar a la clase en sí, preguntar, ¿acaso sabemos qué es lo que hemos perdido? Y quiero contar una breve historia del año 1967, de la Guerra de los 6 días. Durante el tercer día de la Guerra de los 6 días, en el año de 1967, finalmente los soldados israelíes irrumpieron en la ciudad vieja de Jerusalén y pudieron luchar hasta abrirse camino hacia el área del muro occidental. Tanto los soldados de mayor edad como los más jóvenes caían sobre el muro llorando con emoción todo el tiempo, besando y acariciando con respeto los últimos restos que nos quedan del Sagrado Templo. En gran medida, por esto habían estado luchando, por ese lugar sagrado, al cual los judíos no habían podido ingresar durante casi 2 décadas. Ahora ellos, pagando con la vida de muchos soldados y muchos otros heridos, la habían recuperado de las manos enemigas. La foto de estos soldados llorando, emocionados en el muro occidental, quedó grabada eternamente en las mentes de quienes lo vieron. Parados por detrás de aquellos que estaban apiñados cerca del muro, se encontraban 2 soldados provenientes de un kibutz. Un kibutz es un asentamiento en las tierras de Israel, en las afueras de las ciudades. Y estos soldados provenientes de un kibutz que no era tan observante, que digamos, observante de la Torá. Ellos no tenían ninguna formación religiosa y en consecuencia no entendían la santidad y el significado del lugar. Ellos observaban alrededor, desbordados de vacío, cuando de repente uno comenzó a llorar de manera desconsolada. El otro soldado, sorprendido ante este repentino estallido, se volvió hacia el primero y le preguntó: ¿por qué estás llorando? El primer soldado miró hacia arriba mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas y le respondió con tristeza: lloro porque no sé por qué hay que llorar. Está basado del rabino Pesach Kron
en Around the Magic's Table de ArtScroll Publication en la página 105. Y otra pregunta que también quisiera formular es: ¿qué nos falta al no tener el Sagrado Templo de Jerusalén? Como ya dijimos, Haverim, amigos, esta clase no analizará pues por qué fueron destruidos los sagrados templos y por qué es tan importante que lloremos por sus pérdidas. Para poder entender de qué manera nuestras vidas son diferentes al no tener el Sagrado Templo, en estas 4 últimas clases analizaremos pues, ¿no?, qué es lo que perdimos cuando el Sagrado Templo fue destruido. Como veremos en esta shiur, en esta clase, el mundo sin el Sagrado Templo es un mundo sin la claridad de la intervención directa de Dios en nuestras vidas. Parte A de esta quinta shiur, la presencia divina. Punto número 1, en el Yalkut Shimoni de Ajá, es decir, de Lamentaciones, en el 996, la destrucción del templo significa que ya no hay más un sitio de residencia para la presencia palpable de Dios, es decir, la Shejina. Dice textualmente el Yalkut Shimoni: cuando ellos quemaron el templo, el santo, bendito sea, dijo: ya no tengo un lugar en donde estar en la tierra. Esta ya no es mía. Es preferible que quite de ella mi presencia. Hasta aquí la cita. Punto número 2. Rav Shlomo Wolf, de Ley Shur, volumen 2, en la página 407. La retirada de la presencia divina deja al mundo y a sus habitantes despojados de la presencia de su Creador. Dice textualmente: la destrucción del templo es la destrucción del mundo, en cuanto que ya no hay ni un rincón puro y sagrado donde Dios pueda residir. Hasta aquí la cita del Rav Shlomo Wolf. Punto número 3. Rav Sra Simons, en Eye of Jerusalem, el ojo de Jerusalén, también de la página aish.com, dice que sin el templo perdemos de vista la realidad de que Dios se interesa por este mundo. Dice el texto: el templo era el lugar en el cual cualquier judío, sin importar cuál fuera su situación, podía encontrarse con Dios. Dios no quería estar alejado. Él deseaba estar cerca de su pueblo y quería que ellos pudieran disfrutar de su bondad. El Rav Avigdor Miller explica que el templo no era simplemente un lugar de plegarias y servicios, sino que era de hecho el lugar de residencia de Dios. Era una asombrosa declaración del principio de que el interés de Dios no radica pues en las vastas distancias del espacio, ni en los millones de mundos estelares, sino solamente en el hombre. A esta idea alude el siguiente versículo: me harán un santuario y habitaré en ellos, según se registra en Shemot, Éxodo, o sea, en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8, y sigue la cita. Los comentarios señalan el hecho de que el versículo no dice yo habitaré dentro del santuario. Pregunta: ¿cuál es el significado de esta singular manera de expresión del versículo? El templo era una realidad tan poderosa que inspiraba a la presencia divina para habitar dentro de cada judío. Hasta aquí la cita del Rav Sra Simons. Parte B. Profecía. Amigos, la profecía, el canal claro, pues, a través del cual Dios se comunica con la humanidad, duró 1000 años entre el pueblo judío
desde el momento del éxodo, esto es en el año 1313 antes de la era común, hasta 40 años luego de la reconstrucción del segundo sagrado templo, esto es en el 313 antes de la era común. Durante la época del primer sagrado templo, amigos, la profecía era muy común y aproximadamente 1 millón de hombres y mujeres la experimentaron. Sin embargo, es muy difícil obtener profecía cuando el arca del pacto, conteniendo las tablas con los 10 mandamientos, no se encuentra en su lugar en el sagrado templo. De esta manera, pues, la profecía dejó de existir en el pueblo judío desde el momento de la destrucción del primer sagrado templo. Punto número 1. En el Talmud Babli, es decir, Talmud de Babilonia, en el Tratado Yomá 9, la parte B, luego de la destrucción del primer templo y de que el arca hubiera sido oculta permanentemente, fue muy difícil lograr la profecía. Y esta terminó cuando los últimos profetas que quedaban murieron en el transcurso de un mes. Dice textualmente el Talmud Babli en el Tratado Yomá 9. Con la muerte de los últimos profetas, Haggai, es decir, Ageo, Zechariah, es decir, Zacarías, y Malachi, es decir, Malaquías, la inspiración divina desapareció del pueblo judío. Hasta aquí la cita del Tratado Yomá 9. Punto número 2. Rav Eliyahu Lopian, Lev Eliyahu, volumen 1, en la página 263. En nombre del Ramó en Torat HaOlah. Los profetas tenían conciencia respecto a los canales a través de los cuales ellos recibían su inspiración. Dice el rabino Eliyahu Lopian lo siguiente: cuando Irmiyahu, es decir, Jeremías, vio el templo en ruinas, cayó sobre los ladrillos y las maderas y lloró. Platón, el filósofo griego, se le acercó y exclamó: ¿cómo es posible que tú, el más sabio entre los judíos, llores sobre ladrillos y maderas? ¿Y por qué lloras por el pasado? Lo que ocurrió ya ocurrió. Una persona sabia no llora por el pasado, sino por el futuro. Tú eres un gran filósofo. Sin duda debes tener algunos dilemas filosóficos. Platón le dijo: tengo algunas preguntas, pero no me parece que haya alguien que pueda responderlas. Irmiyahu le dijo: pregúntame y te responderé. Platón preguntó, Irmiyahu respondió a todas sus preguntas. Platón estaba tan sorprendido por su profunda sabiduría que no estaba seguro si Irmiyahu era una persona o un ángel. Entonces Irmiyahu le dijo a Platón: toda esa sabiduría proviene de estos ladrillos y de estas maderas. Respecto a por qué lloro por el pasado, no te lo responderé porque no serás capaz de entenderlo. Solamente un judío puede entender la profundidad del hecho de llorar por el pasado. Hasta aquí la cita de el Rav Eliyahu Lopian. Amigos, aquellos que ya habían alcanzado el grado de profecía mientras el sagrado templo estaba en pie, no la perdieron. Pero desde ese momento en adelante no hubo profetas. Las líneas de comunicación con Dios, con el Todopoderoso, ya no estaban abiertas de la misma manera. Parte C. Alegría. Punto número 1. Mishnah Sukkah 5.1. La máxima experiencia de alegría humana podía visualizarse en el templo sagrado durante Sukkot, cuando los sabios cantaban y bailaban con antorchas encendidas
acompañados por la música que tocaban los levitas. Dice Mishnah Sukkah 5.1: quien no haya presenciado Simchat Bet HaShoeva, es decir, la fiesta de la alegría de la extracción de las aguas, nunca experimentó verdadera alegría. Hasta aquí la cita de Mishnah Sukkah 5.1. Esta alegría pues pura ya no existe, amigos. Para recordarlo, los judíos adoptamos la costumbre de reducir la alegría en nuestras ocasiones felices. Por ejemplo, al finalizar la ceremonia de casamiento, el novio rompe una copa de vidrio en conmemoración del hecho de que ya no tenemos el sagrado templo. Por ejemplo, también cuando un judío termina de construir su casa, deja una parte sin construir o sin tarrajear, como que falta todavía terminar esa parte, en recuerdo obviamente al sagrado templo. Y se dice, ¿no?, ¿cómo voy a terminar yo mi casa? Tener esa alegría plena cuando el sagrado templo está destruido. Bien, son actitudes muy significativas para el judío, ¿no? En este caso de la boda, en caso de la construcción de una casa también. Parte de un canal abierto para las plegarias. El monte del Sagrado Templo, ahí en Jerusalén, es descrito por Jacob como la morada de Dios y la puerta de los cielos, según se registra en el Sefer Bereshit, es decir, en el libro de Génesis, capítulo 28, verso 17. De aquí los sabios entienden que este es un lugar pues especialmente adecuado para las plegarias, y el lugar desde el cual las plegarias del hombre suben a Dios. Sin embargo, al no tener el sagrado templo, esa puerta está cerrada. Punto número 1. Bereshit 28, 17. Con el comentario de Rashi, o sea, del rabino Shlomo Yitzhaki. El lugar en el cual soñó Jacob era la puerta por el cual entra en las plegarias. Dice en Bereshit 28, 17, Jacob se asustó y dijo: ¡qué tremendo es este sitio! No puede ser sino la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Esta es la puerta del cielo, es decir, el lugar de plegarias, por el cual las plegarias se elevan a los cielos. Hasta aquí la cita. Punto número 2. Talmud Babli, Talmud de Babilonia, en el Tratado Brajot 32, la parte B. Luego de la destrucción del templo, las puertas de las plegarias fueron selladas. Se registra aquí en el Talmud de Babli, o Talmud de Babilonia, lo siguiente: desde el día que fue destruido el templo, fueron selladas las puertas de las plegarias, como dice el versículo, aunque grite y suplique, Él, o sea Dios, no deja entrar mis plegarias. Según se registra también en Ejá, es decir, Lamentaciones, capítulo 3, verso 8. Y uno puede preguntarse aquí, pues, ¿no? ¿Acaso esto quiere decir o implica que ya no tiene ningún sentido rezarle, pedirle, orar a Dios? Obviamente que no. Solamente que es más difícil lograr que las plegarias lleguen hasta Él. Punto número 3. Talmud Babli, es decir, Talmud de Babilonia, en el Tratado Baba Metzia, en el 59a. Para que nuestras plegarias sean efectivas, necesitamos más esfuerzo y sinceridad. Dice el Talmud Babli: aunque las puertas de las plegarias han sido cerradas, las puertas de las lágrimas no han sido selladas. Las lágrimas a veces van a reflejar nuestra sinceridad, amigos. Y en respuesta a la afirmación talmúdica, las puertas del cielo nunca están cerradas a las lágrimas, en el Tratado Brajot
32b, un maestro jasídico dijo: pero las lágrimas con alegría pueden romper todos los candados y penetrar todas las puertas cerradas. Según el Rab Abraham Tversky, en la página 181. Parte E de esta quinta shiur. Los milagros en el templo y la protección divina. Punto número 1, en Pirkei Avot 5.5. En el sagrado templo se trascendía más allá de las leyes de la naturaleza y cualquier persona presente podía ser testigo de claros milagros. Dice Pirkei Avot 5.5. 10 milagros tenían lugar en el templo para nuestros antepasados. Ninguna mujer abortó a causa del olor de la carne de los sacrificios. La carne de los sacrificios nunca se pudría. Nunca se vio una mosca en el lugar donde se cortaba la carne. El gran sacerdote nunca tuvo una emisión seminal que lo impurificara en Yom Kippur. Las lluvias no extinguían el fuego de la pila de madera sobre el altar. El viento no dispersaba la columna vertical del humo del altar. Nunca se encontró una descalificación en el Omer, ni en las 2 hogazas, ni en el Lejen Habanim, es decir, en los panes de la presencia. Cuando las personas estaban paradas, estaban apretadas unas contra otras. Sin embargo, cuando se postraban, había amplio espacio entre ellos. En Jerusalén nunca nadie fue dañado ni por una serpiente ni por un escorpión, y ningún hombre le dijo a su amigo: no hay un lugar donde pueda dormir esta noche en Jerusalén. Hasta aquí la cita de Pirkei Avot 5.5. Punto número 2. Talmud Yerushalmi, es decir, el Talmud de Jerusalén, en el Tratado PA 3.7, con las citas en hebreo de Ibaneh HaMikdash del Rab Shlomo Bregda. Quienes ascendían al templo durante las fiestas de peregrinaje recibían protección divina y seguridad. Dice el Talmud Yerushalmi: durante una de las fiestas de peregrinaje, uno de los peregrinos al templo en Jerusalén dejó su trigo desprotegido en su campo. Cuando regresó, vio leones rodeando su terreno y protegiéndolo. Hubo otro peregrino que dejó desprotegidos los corrales de sus gallinas y al regresar encontró gatos destripados cerca de los corrales. Otro dejó su casa sin cerrarla correctamente y al regresar hay una serpiente enroscada en la cerradura para protegerla. Rabbi Pinhas contó el siguiente incidente. 2 hermanos que vivían en Ashkelon tenían vecinos no judíos. Estos vecinos planeaban tomar ventaja del ritual de los hermanos de subir a Jerusalén y saquear las pertenencias que estos dejaban. Cuando los hermanos partieron, Dios envió ángeles a vivir en la casa. Cuando los hermanos regresaron luego de la festividad, los gentiles les preguntaron: ¿en dónde subieron? Y ellos les respondieron: en Jerusalén. Ellos les preguntaron: ¿a quién dejaron en su hogar? A nadie, le respondieron, percibiendo pues el milagro de que Dios había realizado. Los gentiles exclamaron: bendito es el Dios de los judíos, que no los abandona y seguramente nunca los abandonará en el futuro. Hasta aquí la cita del Talmud Yerushalmi. Amigos, hasta aquí esta quinta shiur y os espero el día de mañana para la sexta shiur aquí en mi canal de YouTube a las 19 horas, hora de Perú. Amigos, con vosotros, Lehi Traot.